Muy buen día a todos. Probablemente la plática les despierte ciertas cosas un poquito especiales. Propiamente me he hecho la idea de generar 3 propósitos con la plática. En primer lugar, el provocar un conocimiento de la realidad educativa. 2, provocar una reflexión en ustedes. Y finalmente, de esa reflexión que surja una propuesta de acción en relación con lo que está sucediendo en nuestro país en la reforma educativa. El primer punto, le estoy agregando una palabrita especial: reforma educativa integral. Los que estamos un poquito al tanto de esto, nos hemos percatado que propiamente esta reforma educativa ha sido totalmente parcial. Y voy a empezar a dar un breve repaso. La siguiente lámina, por favor. Con la finalidad de echarle una miradita hacia atrás a la historia, ¿cuáles han sido los propósitos que ha tenido el sistema político en México en relación con la educación? Lo voy a hacer muy rápido, no es el objeto de la plática meternos en la historia de la educación, sino simplemente para ver hacia dónde vamos. Durante la época del Porfiriato, propiamente, lo que estuvo iluminando al sistema educativo de aquella época fueron 2 corrientes ideológicas: el liberalismo y el positivismo. Siguiente lámina. Posteriormente, cuando se viene la creación de la Secretaría de Educación Pública en la época de Vasconcelos, propiamente Vasconcelos tuvo 2 grandes objetivos: difundir cultura y propiamente que nuestro país tuviera la lectura, la escritura y el saber sumar. Siguiente. Posteriormente vienen otros periodos educativos, otras secretarías de educación, y tienen propósitos de fortalecer la identidad nacional. Posteriormente viene la intención de hacer eficiente la educación, y aquí recalco la parte de eficiencia educativa. En aquellos momentos, en los diferentes secciones que fueron surgiendo, propiamente por eficiencia educativa, lo digo muy claro, era que todos los contenidos educativos fueran plenamente asimilados por parte de los maestros, y a su vez ellos tuvieran la capacidad de poderlos de alguna manera transmitir y lograr el auténtico aprendizaje en cada uno de los niños y de los alumnos. Siguiente. En 1990 ocurren cosas muy importantes. Primeramente, empieza propiamente la etapa de la globalización, ¿sí? Para ello, Carlos Salinas de Gortari, en su etapa, propone fundamentalmente lo que va a ser la modernización de la educativa, que es propiamente darles a los estados el control propiamente del magisterio, y en especial lo que va a ser el recurso económico o la nómina, cosa que propiamente en este sexenio se dio marcha atrás, y ahora propiamente la nómina vuelve a control totalmente del sistema federal. Desde luego que en aquella época implementa la carrera magisterial, que eran los estímulos económicos ante los resultados positivos de los maestros. Siguiente. Y aquí hago una primera reflexión. Del 2000 al 2012, en estos 2 sexenios, ¿qué pasó en materia de tipo educativo? ¿Qué orientación se dio en estos 12 años? Hasta ahí lo dejo. Siguiente. Perdimos una oportunidad, sobre todo, podría ser de entrada una pequeña reflexión. Perdimos una gran oportunidad durante esos 12 años. ¿Sí? Y en lo particular yo tuve una plática a fondo en su momento con José Vázquez Mott. Le dije, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué no tenemos la propuesta en este momento? Siguiente. Propiamente, ¿qué es lo que nos hace falta para poder lograr una reforma integral? Adelante. Bueno, durante los 2 años pasados, propiamente la Secretaría de Educación se abrió para que propiamente la sociedad participara en propuestas para la reforma educativa. Y aquí está en números. Hubo foros, propiamente hubo 18 foros, 3 reuniones nacionales, hubo 15,000 propuestas, 28,000 asistentes durante todas estas reuniones en materia educativa, donde la sociedad hizo sus propuestas. ¿Dónde están propiamente la participación y de qué manera se está escuchando a la sociedad en materia educativa? ¿Cuál es el resultado? Siguiente.
Hoy probablemente necesitamos, si queremos una reforma educativa integral, necesitamos la real participación de la sociedad y la real participación de los padres de familia. No podremos hacer una reforma educativa integral si no se dan estas dos participaciones. Siguiente. Voy a tocar concretamente el asunto de los maestros, porque desde luego que la figura principal de cualquier reforma educativa integral juega un papel preponderante. Estoy plenamente seguro que aquí hay varios maestros, directores, funcionarios educativos, ¿sí? Y saben perfectamente que la figura del maestro es clave para lograr una reforma educativa. Muchas veces no nos percatamos y vemos únicamente la figura universal del maestro, pero si entramos, propiamente, disculpen el término, entramos a lo que es las tripas del sistema educativo en su real operación, nos vamos a encontrar los diversos tipos de maestros que hay y que verdaderamente para poder hacer una reforma educativa hay que atender todo este rompecabezas de la diversidad de tipos de maestros y qué impacto tiene cada uno de ellos de acuerdo a su nivel educativo. Y empiezo un desglose. Primeramente tenemos al maestro de preescolar. ¿Sí? ¿En qué momento se está dando un cambio a la formación del maestro de preescolar, tomando en cuenta que hoy el niño y el adolescente y el joven es totalmente diferente al niño y al joven de hace 15 o 20 años? Dos, ¿qué ocurre en la primaria? En la primaria probablemente tenemos diferentes tipos de maestros. El maestro normal, que atiende un grupo de primaria con 30 o 40 alumnos. Pero después nos encontramos con el maestro, ¿sí? Y obviamente el maestro que atiende las escuelas o los grupos de multigrado. Muy probablemente algunos no ubiquen qué significa un grupo multigrado, donde un maestro atiende los 6 grados escolares. Vean lo que significa un maestro que pueda estar atendiendo los 6 grados escolares en un solo grupo. Y eso hay infinidad. 2, los maestros, muchachos preparatorianos, que atienden a las comunidades rurales más alejadas en cada una de las regiones del país, que son probablemente los jóvenes que atienden o que probablemente está dirigiendo CONAFE. Y los maestros que atienden este tipo de niños son muchachos preparatorianos. ¿Sí? ¿Qué tipo de educación están transmitiendo estos muchachos? Que es una labor verdaderamente asombrosa, indiscutiblemente. ¿Sí? Pero ¿cuál es el resultado educativo? Y finalmente, el maestro de escuelas particulares tiene otro perfil totalmente diferente. Adelante. Pasamos con el maestro de secundaria. Hay que ubicarnos en los diferentes modelos de educación secundaria. Tenemos la educación general, secundarias generales, secundaria técnica, la telesecundaria, la secundaria abierta. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos maestros son totalmente diferentes. ¿Sí? El maestro de telesecundaria es muy similar a lo que es el maestro de multigrado porque viene en cadena. El maestro de telesecundaria imparte todas las materias en secundaria, ¿sí? Con el apoyo de una televisión o de un cañón, y si en un momento dado la televisión se la roban, ¿sí? Pues ya probablemente durante 2 semanas o 3 semanas no hay clases. ¿Sí? ¿Sí? Y fundamentalmente las telesecundarias funcionan en el área rural. 2 estados muy significativos. ¿Sí? Veracruz actualmente tiene 1,800 telesecundarias y el segundo estado es el estado de donde soy originario, Guanajuato, 1,200 telesecundarias. ¿Sí? Y muy fácilmente, pues, pueden asistir 1 día o 2 días los maestros, ¿sí? Es en el ámbito rural. Esto provoca una siguiente generación que son probablemente los telebachilleratos o los subsistemas donde también un maestro de bachillerato, un maestro atiende todas las materias en los telebachilleratos o en los subsistemas, como el caso concreto de Guanajuato, de los SABES, ¿sí? Donde un maestro atiende todos. ¿Sí? Hoy en Guanajuato, la prepa más grande de todo el estado es la que atiende este tipo de grupos, son 36,000 alumnos. ¿Sí? Y desde luego esto también lo tiene el propio Veracruz, el Estado de México, donde maestros únicamente atienden todas las asignaturas de un grupo de preparatoria. Siguiente. ¿Cuál es el perfil de egreso de nuestros actuales maestros? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Adelante. ¿Sí? Vale. Propiamente hay 4 tipos de maestros que se forman en las escuelas normales. El maestro de preescolar,
el maestro de primaria, el maestro de secundaria, ¿sí? Y el maestro de educación física y el maestro de educación especial, ¿sí? Como ustedes pueden ver, no es tan fácil implementar una reforma educativa, ¿sí? Y esto requiere verdaderamente de una participación no solamente de la estructura gubernamental, sino que requiere de la participación de muchísimas personas, ¿sí? De especialistas, que no solamente están en la estructura gubernamental, sino también están fuera de la estructura gubernamental y que pueden aportar enormemente para la formación de estos maestros que se requieren en cada una de las dimensiones. Adelante. Y aquí hago dos reflexiones, por eso les dije yo desde un principio. Primeramente, ¿qué se va a hacer con las escuelas normales? ¿Dónde está implementada la reforma educativa para cambiar el perfil de egreso de los maestros? No puede ser el mismo perfil de egreso de nuestros maestros. Hace unos cuantos meses hubo la propuesta de que se unifique la enseñanza del inglés en todas las escuelas primarias. Ya había el antecedente, muy probablemente algunos de ustedes sepan perfectamente que la mayoría de los estados fronterizos ya tenían desde hace muchos años la implementación de la enseñanza del inglés en los estados fronterizos. Hoy la directriz es general en todos los planteles de todo el país, se dará las clases de inglés. ¿A cómo va a salir la formación? Y si hay maestros competentes de inmediato para enseñar el inglés. Una primera pregunta. Y si hay el presupuesto para contratar externamente a los maestros de inglés. ¿Sí? Adelante. Bueno, obviamente tenemos una situación especial. ¿Qué con la universidad pedagógica? ¿Por qué dos instituciones? ¿Sí? Por eso para mí es muy importante darles a conocer la panorámica de lo que es el sistema de formación de los maestros. ¿Cuál ha sido el resultado real de la universidad pedagógica y lo que le ha costado al país? ¿Y cuál ha sido realmente el fruto? Siguiente. Bueno, y una primera propuesta de entrada de las características muy incipientes del nuevo perfil del maestro es primeramente que tenga habilidades digitales plenas, ¿sí? Porque hoy, si en un momento dado hacemos un análisis, una encuesta de cuántos de los 1.200.000 maestros de educación primaria tienen las habilidades digitales, ¿sí? Oh sorpresa, ¿sí? Oh sorpresa de cuántos maestros de primarias, preescolar y secundaria e incluso de preparatoria tienen realmente habilidades digitales. Dos, que realmente tengan una capacidad de didaxis digital. No es lo mismo enseñar a través de un cañón que del clásico pizarrón, o bien del estilo anterior que propiamente el maestro siempre enseñaba, que es una de las características. Dos, una formación pedagógica para el niño y el adolescente de hoy. Y finalmente, que efectivamente el maestro egresado de una normal o de una universidad pedagógica tenga el dominio pleno de inglés y finalmente que tenga capacidad lectora. ¿Sí? Hoy, ¿sí? Uno de los factores que ha influido para que desgraciadamente los resultados académicos, los indicadores académicos estén a la baja es, y lo digo concretamente, en su momento, cuando se aplicó la prueba enlace, ¿sí? Posteriormente se hizo una evaluación, ¿sí? De la prueba enlace, cuáles serán los resultados, ¿sí? Y la Secretaría de Educación Pública hizo una evaluación muy acertada a través del CIMAD de la UNAM, ¿sí? Del CIMAD. ¿Sí? Y una de tantas conclusiones fue que los mejores resultados educativos que se ubicaban en los planteles, el factor clave para la calidad académica fue el factor lectura. ¿Sí? Por eso ahí va una de mis propuestas. Siguiente. ¿Cuál es la siguiente preocupación? Los maestros de las escuelas normales. ¿Qué características y qué perfil deben tener los maestros y los catedráticos? Dos propuestas. Que tengan experiencia real en los niveles educativos de donde van a ser maestros. Y dos, que sean por oposición. Y ahí pongo una palabrita medio especial, ¿sí? Independencia. Desgraciadamente muchas de las escuelas normales, ¿sí? Están propiamente, ¿sí? Bajo un control muy especial del organismo gremial. Entiéndanme. Adelante. Rápidamente una reflexión. ¿Qué sociedad queremos y qué sociedad necesitamos?
Creo que es el planteamiento que nos estamos haciendo en los últimos 2, 3 años, ¿sí? Ante todos los embates que ha tenido la familia, la sociedad en general. ¿Qué ciudadano debemos educar? ¿Sí? Para ese tipo de sociedad que queremos, para ese tipo de nuevas familias que necesitamos. Y mi propuesta es muy sencillita: un ciudadano íntegro, solidario, universal y capaz. ¿Sí? Entonces, si esto es lo que queremos, obviamente las mesas se pueden discutir, se pueden enriquecer. No digo que esto es, estamos pontificando, no, simplemente es una propuesta, ¿sí?, de las experiencias educativas. Lógicamente que para poder tener un ciudadano íntegro, solidario, universal y capaz, también necesitamos, ¿sí?, un maestro, ¿sí?, íntegro, solidario, capaz y responsable. ¿Sí? Siguiente. Algunos rasgos de lo que de alguna manera tienen que ir orientando, no es el objeto total de la plática, algunos de los rasgos que deben ir orientando nuestra reforma educativa, o sea, en su orientación filosófica, pedagógica, ¿sí?, para que realmente tengamos una reforma educativa integral. Primero, o sea, el hecho de educar al hombre, al niño, al joven, al adulto, que sepa que su existencia tiene un destino, ¿sí?, y que al mismo tiempo con ese destino tiene la capacidad de realizarse. ¿Sí? Dos, ¿sí?, formar en el orden moral y en la disciplina. ¿Sí? Esto es de acuerdo a lo que estamos viviendo ahorita. Nuestro principal problema en la sociedad es orden, en general, ¿sí?, desde luego el orden moral. ¿Sí? Finalmente, yo decía en una forma muy coloquial que teníamos 3 vacunas ante las grandes epidemias que tiene el sistema educativo, ¿sí?, y que había probablemente 3 grandes vacunas: el arte, el deporte y la formación. ¿Sí? Entonces yo propongo que efectivamente nuestros maestros, los que van egresando de las escuelas normales o del nuevo sistema educativo que tendríamos que tener para los maestros, debe predominar una gran capacidad en promover el arte en todas sus manifestaciones y la capacidad de poder transmitir a los niños el saber pensar. ¿Sí? Siguiente, que de alguna manera, ¿sí?, en este sistema educativo, ¿sí?, perdón, te regreso un poquito a la anterior lámina, que haya un sentido de la dignidad humana para proteger la niñez y la juventud. ¿En qué sentido? Hoy, ya lo sabemos, no voy a decir nada nuevo, ¿sí?, hoy nuestros niños y nuestros jóvenes aspiran a ser narcos, lo hemos escuchado hasta el cansancio. ¿Sí? Entonces, ante esta frivolidad que ya se escucha en nuestras escuelas, ¿sí?, tenemos que fortalecer este punto, ¿sí?, que sepan exactamente lo que es el sentido de dignidad y que eso no es la realización, ni es el sentido de dar la existencia a tener simplemente dinero. Adelante. Obviamente, congruencia en el pensar y en el actuar, información en el conocimiento, sentimiento, o sea, esta es una de las situaciones que más prevalece ahorita en nuestro problema de la parte del sentimental, en el sentido, ¿sí?, de que hoy, ¿sí?, y lo digo con mucha tristeza, ¿sí?, el estado que tiene el mayor número de suicidios juveniles es el estado de Guanajuato. ¿Sí? Y este fenómeno se presenta no solamente en nuestro estado, sino en muchos estados. Sentido humano, el ser y el tener, cultura emprendedora, cultura en la creatividad y en la innovación, y finalmente en la última lámina, ¿sí?, aprovechar el proyecto de la regionalización que está proponiendo el actual secretario para verdaderamente fortalecer, ¿sí?, las necesidades educativas de cada entidad. ¿Sí? Cada entidad tiene necesidades totalmente diferentes. No es lo mismo un Campeche que un Nuevo León. No es lo mismo un Chiapas que definitivamente un Jalisco. Son totalmente diferentes. Y eso no lo hemos podido entender, las necesidades educativas de cada entidad. Y obviamente que la sociedad organizada, ¿sí?, participe con propuestas sustentadas en los diferentes niveles educativos. No es suficiente la crítica y el señalamiento. Hay que llegar con propuestas. Siguiente, me faltan 2 y me voy. Me están aquí correteando. Las siguientes, falta otra lámina. Sí. Que los empresarios, aquí esto es una cosa que a veces desconocemos, todos los subsistemas de educación media superior, bachillerato, para ser más claro, ¿sí?, tienen consejos directivos. Y en estos consejos directivos, donde se va marcando y se va revisando, ¿sí?, los diferentes aspectos de la vida escolar de las preparatorias, tienen 3 lugares la sociedad civil. Pueden ser empresarios o pueden ser profesionistas.
y desgraciadamente no los ocupan, ¿sí? En todos los subsistemas de educación superior y de bachillerato, ¿sí? Y esta es una oportunidad para participar directamente en los consejos directivos. Quizá a veces no se conoce esto, o los que participan, desgraciadamente, algunos de muy buena voluntad, hay empresarios, ¿sí?, muy brillantes, muy generosos, pero hay otros que un día lo ocupan y no se vuelven a parar. Esta es una gran oportunidad. En los dos niveles, bachillerato y educación superior, estoy hablando de los CECITES, de los colegios de bachilleres, de los CONALEPs, de los institutos tecnológicos, de las universidades tecnológicas, de las universidades politécnicas. Propiamente estamos hablando de más de 600 instituciones de educación superior, ¿sí?, y más, ¿sí?, más de 800 planteles de educación superior, ¿sí? Entonces, esta es una oportunidad de participación y donde se tiene voz y voto, ¿sí?, y se le escucha al empresario. Y finalmente, dos retos muy especiales del sistema educativo, ¿sí?, los egresados universitarios. Hoy tenemos aproximadamente cada año un egreso de 120,000 universitarios y obviamente que no es fácil encontrar lo que es el típico empleo o el trabajo. Aquí es uno de los grandes retos. Y finalmente, el abandono escolar, ¿sí?, donde es más agudo, ¿sí?, y muchas veces únicamente vemos el aspecto educativo, que hay un 40 o un 50% de deserción escolar, sobre todo en preparatoria, primer y segundo semestre. ¿Y qué pasa con estos muchachos? ¿Sí? De cada 100, propiamente, terminan la preparatoria 40 o 50. ¿Sí? De cada 100 que entran. ¿Sí? ¿Qué pasa con los demás? Y siguiente, ¿cuánto le cuesta al país la deserción escolar? ¿Sí? Creo que es la última lámina. Adelante. Bueno, esta fue fundamentalmente la orientación para que ustedes de alguna manera se provoque la reflexión, la acción y el conocimiento de cómo está nuestro sistema educativo y qué queremos lograr para una auténtica reforma educativa integral. Gracias.